Buenas noches con todos los asistentes. Reciban un cordial saludo de My Group Capacitaciones. Hoy daremos nuestra octava sesión, Beneficios Sociales, primera parte, CTS, ámbito de aplicación, exclusiones, casos prácticos y modelo de liquidación, infracciones laborales, multas, como parte del curso Gestión de Planillas. Antes de iniciar con la ponencia, daremos un minuto para que puedan unirse. Bien, iniciaríamos con el curso. Damos pase a nuestro ponente, Julio Ángel Villena Guamaní, contador público, colegiado con 6 años de experiencia en outsourcing contable en materia financiera, tributaria y laboral. Destacado en empresas del sector privado de servicio comercial y exportación, con maestría en ciencias contables y financieras, con mención en auditoría y gestión tributaria. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación, al final de la presentación general. Si hubiese alguna duda al finalizar, los invitamos a levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas o dejar sus comentarios por el chat en el transcurso de la ponencia. Muy bien, damos la bienvenida al contador Julio Ángel Villena Guamaní para que pueda iniciar con la ponencia. Bien, muchas gracias, estimada. Muy buenas noches con todos y todas el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a esta plataforma por nuestra octava sesión, ya mencionada respecto al último beneficio social. Antes de comenzar, vamos a culminar en este caso el caso práctico pendiente del tema de la sesión anterior con relación a vacaciones. Terminamos ese pequeño caso y entramos al tema de la CTS. Permítame compartir mi pantalla para comenzar. Denme solamente un minuto, por favor.
Bien, disculpen, estimados. Por favor, me confirman que puedan visualizar mi pantalla. En este caso, voy a compartir el Excel. ¿Me confirman, por favor? Muchas gracias. Entonces, comenzamos. Bien. Bien, estábamos viendo el tema de vacaciones. El último caso práctico que teníamos era el descanso vacacional fraccionado. Teníamos por parte de una empresa que tiene un trabajador que ya cumplió un año de servicios y por ende ya tiene ganado el derecho al descanso vacacional. Nos indica que dicho trabajador ha solicitado salir de vacaciones por 5 días. En razón de ello nos consultan cómo proceder en este supuesto, si es posible o no gozar de vacaciones por periodos inferiores a 30 días, y, de ser el caso, cómo se procedería con el cálculo de la remuneración vacacional, sabiendo que el trabajador actualmente viene percibiendo la suma de 3.000 soles. Para ello, extraje este pequeño cuadro relacionado a dicho concepto, que está tipificado en el artículo 17 del Decreto Legislativo 1405, el cual es pertinente mencionar sobre el tema del fraccionamiento de los descansos vacacionales. Sabemos que en la empresa privada, en el régimen laboral común, tiene derecho a 30 días de descanso. De acuerdo a esta disposición del artículo 17, nos indican lo siguiente: que a solicitud escrita del trabajador, el disfrute del periodo vacacional puede ser fraccionado de la siguiente manera: 15 días calendarios, los cuales pueden gozarse en periodos de 7 y 8 días, ininterrumpidos, y el resto del periodo vacacional puede gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a 7 días calendarios y como mínimo de un día calendario. Para ello también tengo con ustedes este pequeño cuadro que de alguna manera resume ese artículo 17 que menciona lo siguiente: si por regla general el trabajador del régimen laboral común tiene derecho a 30 días calendarios, la normativa indica que puede, a solicitud del trabajador, fraccionarse en un primer escenario de 15 días calendarios y 15 días. Tuve mi derecho ganado, pero tomaré 15 días en el mes 1 y pasado unos 5 o 6 meses, tomaré el resto de mis vacaciones en ese periodo. Yéndonos a un segundo esquema, aún se puede fraccionar, en este caso, los días calendarios, donde estos 15 días calendarios pueden fraccionarse a razón de 7 días calendarios que se gocen o disfruten en un periodo y 8 días calendarios en un posterior periodo. Y con el resto puede inclusive dividirse en fracciones todavía menores, siendo 7 días calendarios o, como indica la norma, hasta un día calendario. Entonces, puede en este caso fraccionarse bajo este esquema los días de descanso del trabajador. Obviamente porque si contamos con un personal por el puesto clave que lleva en la organización de la empresa, del negocio, no podría en este caso darle todos los 30 días de trabajo. Podría en este caso establecerse un cronograma donde parcialmente se le estaría dando ciertos días de vacaciones hasta llegar a completar los 30, el cual es totalmente válido. Entonces, bajo ese concepto, el trabajador nos dice: ha solicitado salir de vacaciones durante 5 días. Entonces, calcularemos esa proporción. Si el sueldo actual del trabajador asciende a 3.000 soles, sabemos que estos 3.000 soles corresponderían ya al derecho ganado por el descanso vacacional. Entonces, 3.000 soles debería ser equivalente por haber trabajado los 12 meses, es decir, un año.
Pero se va, en este caso, el trabajador solo ha solicitado, por efectos de sus vacaciones, 5 días. Entonces, si quisiéramos establecerlo en una regla lógica, son 360 días, igual a 12 meses, igual a un año. Entonces, ¿cuánto sería el sueldo a considerar, o cuánto sería el descanso vacacional solamente por 5 días? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos estado realizando en los procedimientos anteriores. Vamos a utilizar esta fórmula. Donde voy a dividir el sueldo 3.000 entre 360, lo voy a poner mejor separado, 360, y multiplicado por 5 días. Entonces, de esta manera, estoy obteniendo 3.000 entre 360 por 5 días. Permíteme hacer una prueba. Sí, llegó lo mismo. En este caso lo que hice es solamente trabajar de esta manera. He considerado los 3.000, que es el derecho vacacional, dividir en este caso la remuneración computable entre 360 días para multiplicarlo por los días efectivos que el trabajador está pidiendo de descanso. A ver, no, permíteme. Hay algo que me está dejando inquieto. Son 3.000. Se supone que si son 3.000, tengo 30 días. ¿Cuántos días tendré? No, si yo estoy solicitando 5 días, por una lógica de una regla de 3 simple, ¿cuánto me corresponderá? Si nosotros hacemos los cálculos, entonces sería de esta manera. Perdón, me equivoqué en la fórmula. Ahora sí, eso tiene más lógica. Sí, esto es solamente para calcular la remuneración proporcional trunca. Entonces, aquí había cometido un pequeño error. En este caso, para determinar las vacaciones, voy a trabajar sobre esta lógica. Se supone que 3.000 soles viene a ser el derecho vacacional adquirido, el cual me da un equivalente a 30 días. Lo que yo quiero determinar o lo que yo quiero hallar es cuánto sería en este caso la remuneración vacacional proporcional de estos 3.000, sabiendo que el trabajador de sus 30 días, de su 100%, ha pedido solamente 5 días. Entonces, bajo esa regla lógica, correspondería reconocer en su sueldo donde 2.500 va a ser declarado como su sueldo y la otra base de los 500 va a ser considerado como descanso vacacional.
Si al final hago la sumatoria, me da los 3.000, tomando en cuenta que estos 3.000 como remuneración bruta o computable se encuentra afecto a los descuentos de ley. En este caso, consignaremos un sistema de fondo de pensiones, ONP, quinta categoría. Pueden haber más conceptos y aquí pondremos el neto a pagar, por lo cual tendremos estos cálculos de manera general. En este caso es una persona que percibe 3.000 soles, entonces si quisiera hacer de una manera rápida o general cuánto sería el impuesto a la renta, multiplicaría 3.000 soles por 14 remuneraciones, aquí a los otros 3.000 multiplicaría por el 9%, a esto deduzco 7 UITs, perdón, deduzco 7 UITs, y aquí, por ejemplo, para el primer tramo no supero las 5 UITs, por lo tanto, 10.340 estarán sujetos con la primera tasa del 8%, y esto lo voy a dividir entre 12 para determinar un estimado de cuánto sería la retención de la quinta categoría. En este caso lo voy a agregar aquí. Le voy a poner en negativo. La ONP también la voy a poner en negativo para consignar el descuento. Y con ello se obtiene el neto a pagar. Sí, este sería el neto a pagar y es lo que se consignaría en su boleta de pago, donde trabajaríamos bajo ese esquema. Una parte del sueldo va a reconocerse como, perdón, una parte del sueldo de los 3.000 se va a reconocer 2.500 solamente como el sueldo habitual y los 500 corresponderá como descanso vacacional. Aquí estoy en sí haciendo lo mismo en cuanto a cálculos, porque al final ambos datos se suman, pero yo estoy declarando en la boleta del trabajador que ya le estoy dando vacaciones. Tiene un derecho gozado y se está aplicando, se está compensando dicho derecho. Por lo que en la boleta de pago tendrá que consignarse estos conceptos separados, más los cálculos siempre se realizarían de manera conjunta, dado que mencionamos que las vacaciones sí se encuentran afectas a aportes y descuentos. En este caso solo estoy consignando el descuento del fondo de pensiones, quinta categoría, y el neto a pagar. Lo que hice aquí solamente es un pequeño cálculo rápido para determinar cuánto sería el impuesto a la renta estimado de este trabajador. Bien, terminando el punto de las vacaciones, voy a proceder, en este caso, con el llenado de la CTS. El tema relacionado con la CTS. A ver. Para aquí consigné este tema y también consigné lo que era necesario tomar en cuenta en cuanto a la normativa. Aquí estoy compartiendo tu ordenado que corresponde a la ley de compensación, en este caso, de la CTS, el cual, bueno, fue dictaminado ya desde el año 97 y se prevalece de esta manera. Primero quiero dar a conocer lo siguiente. La compensación por tiempo de servicios, el artículo 1 lo refiere como que gana la calidad de un beneficio social, es decir, aparte de las vacaciones y de las gratificaciones, va a considerarse este como un tercer beneficio social, el cual su fin es prevenir contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción
del trabajador y su familia. Es decir, este beneficio social sirve exclusivamente para poder coberturar al trabajador que, cuando no se encuentre laborando, pueda disponer sobre este fondo. Al igual que los otros beneficios sociales, para poder ser acreedor a esta CTS, tiene que haber transcurrido un mes, es decir, el trabajador ha tenido que elaborar al menos un mes para que pueda tener derecho a dicha CTS. Después de haber cumplido ese requisito del mes, todo lo demás que venga por su peso será reconocido la fracción en treintavos, tal como los demás beneficios sociales, en este caso como el beneficio social de las vacaciones, dosavos y treintavos. La característica de esta CTS es que se va a depositar en 2 periodos hasta un máximo de. Primero, vamos con la CTS inicial. Hay una CTS que se va a considerar por el tiempo de trabajo de la persona desde el periodo noviembre del año 1 hasta el periodo abril del año 2. Que si sumamos corresponden a 6 meses. Donde se efectuará el primer depósito de la CTS hasta el 15 de mayo de cada ejercicio. Y hay un segundo depósito que se efectúa en su continuación. En este caso sería abril del año 2 hasta octubre del año 2, que también son 6 meses, y se depositarán hasta el 15 de noviembre de dicho periodo, en este caso dentro del año 2. Esta CTS se deposita en una entidad bancaria y tiene el trabajador la potestad de elegir cuál es la empresa del sistema financiero que más le convenga, el cual puede ser bancos, financieras o cajas municipales. El empleador, en este caso la empresa, tiene la obligación de efectuar dicho depósito los primeros 15 días de mayo para el primer depósito de la CTS, que está comprendido del periodo noviembre del año 1 hasta el periodo abril del año 2, y 15 días del mes de noviembre para poder efectuar el depósito devengado del periodo de abril del año 2, el periodo mayo del año 2 hasta octubre del año 2. Como podemos ver aquí, es una continuidad de noviembre a abril, y de abril empieza con mayo hasta llegar a octubre. Nuevamente se repite el ciclo en el siguiente periodo. Cuando hablemos de la CTS del periodo siguiente será noviembre del año 2 hasta abril del año 3. Solamente para aclararlo. Entonces, como el empleador tiene 15 días naturales para poder efectuar estos depósitos, entonces depositará en este caso tantos dosavos de la remuneración computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre. Es decir, para efectos de considerar esa CTS se va a tomar en cuenta el tiempo que ha laborado el trabajador. Puede que haya habido un trabajador que haya ingresado en enero o en diciembre y se le calculará a razón de dosavos todo ello. La CTS consiste
en una remuneración que se le paga al trabajador más un sexto de la última gratificación percibida. Es prácticamente un sueldo dividido en dos partes. Esta CTS, que equivale a una remuneración más un sexto de la última gratificación percibida, se va a dividir entre en dos partes. Esas dos partes se pagan precisamente en estos tramos. El 15 de mayo, el primer pago, y el 15 de noviembre, el segundo pago. Para que tenga en este caso una lógica con lo mencionado, con el tema de los dosavos, lo vamos a dividir entre 12 para obtener cuánto sería en este caso la CTS mensual que estará generando el trabajador, y lo multiplicaremos por el número de meses que corresponde en este caso que el trabajador haya laborado efectivamente. En este caso estamos trabajando sobre el escenario de multiplicarlo por el primer tramo, por 6, para obtener cuánto es la CTS que se deposita en mayo y también cuánto es la CTS que se deposita en noviembre. Rescato el tema de la gratificación percibida porque para poder haber hablado de para poder hablar de gratificación percibida, previamente hemos tenido que haber desarrollado este tema. Esa es la razón de por qué la CTS la hemos desplazado al final. Teníamos que mencionar la gratificación, teníamos que mencionar primero la gratificación para poder después hablar de CTS. Recordemos que la CTS equivalía a un beneficio, es equivalente a un beneficio social, a una remuneración que se paga en los meses de julio, las patrias, y diciembre, Navidad. Recuerdan también que indicamos que por las modificaciones que se dieron en las leyes, a partir del 2015, la gratificación se encuentra inafecta de todo aporte o descuento. Y aún permanece que todo beneficio social, perdón, el beneficio social de la gratificación, el cual la aportación que tenía que hacer a salud del 9%, pasa al trabajador como una bonificación extraordinaria. Es decir, si por efectos de un ejemplo determino que este es el sueldo del trabajador, elaborado los meses anteriores completos, los 6 meses anteriores completos de fiestas patrias, de enero a junio, entonces su gratificación será equivalente a otros 3.000. Y recordamos también que se tiene que considerar la bonificación extraordinaria. En esta bonificación extraordinaria equivale al aporte que se efectúa de salud. En este caso, 3.000 por el 9%, el cual me da este resultado, 270. Y esta es la gratificación que voy a pagar. En sí estoy pagando gratificación de fiestas patrias es 1.270. Y en el tema de la CTS, cuando rescato este concepto denominado un sexto de la última gratificación percibida, recordemos lo siguiente. Si voy a calcular la CTS, en este caso del mes de
la CTS de noviembre, entonces, ¿cuál es la última gratificación que debería considerar? Si estoy calculando en este caso la CTS que debo pagar en noviembre, entonces la base de la última gratificación sería la gratificación de fiestas patrias. Fue la última percibida. Y recordemos que de todo este concepto solamente estamos considerando la gratificación. Recordemos que la bonificación extraordinaria, por su mismo nombre, es un pago que se da de manera esporádica cuando se da gratificaciones, pero que esta bonificación extraordinaria no es computable para otros beneficios sociales. Por lo tanto, la gratificación que equivale a un sueldo es la base para calcular el sexto de la gratificación en la CTS. Si bajo el mismo ejemplo quiero determinar la CTS de noviembre, y tomando como escenario que tengo un sueldo de 3.000, entonces recordemos cuál era esa fórmula de la CTS. Tomando el escenario que el trabajador ha laborado todo el periodo completo, entonces equivale a una remuneración, que vienen a ser los 3.000. Y también consideraría el sexto de la gratificación. Ese sexto de la gratificación sería en base a estos 3.000. 3.000 entre 6. Ojo que estoy considerando el sexto de la gratificación percibida, no estoy considerando el total de la gratificación de fiestas patrias, recordando que estos 270 no es computable para efectos del cálculo del beneficio social de la CTS. Y menciono y rescato el tema de percibido, porque puede darse que la CTS del periodo, perdón, puede darse que en el caso de la gratificación de fiestas patrias ya se ha devengado, ya ocurrió, ya pasó el 15 de julio y aún no se ha pagado la gratificación a los trabajadores por falta de liquidez de la empresa o por problemas que han ocurrido en sus cuentas bancarias. Entonces, si a la fecha todavía no se ha depositado la última gratificación percibida, y percibida significa que esté a disposición del trabajador, entonces no podría utilizar el sexto de la gratificación anterior para dicho cálculo. Si no le han pagado efectivamente la gratificación de fiestas patrias, tendría que considerar como base la última gratificación anterior percibida, que en este caso sería la gratificación de diciembre, Navidad del año anterior. Solo de esa manera podré considerar la CTS. Así que para efectos de esta fórmula, sumaremos y ya tenemos el resultado. Estos 3.500 prácticamente es lo que voy a tener que pagar en dos tramos, el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Como tengo que depositar una parte, o haber depositado ya una parte el 15 de mayo y la diferencia el 15 de noviembre, para efectos del cálculo de la CTS en noviembre, entonces tendré que dividir 3.500 entre 12 y multiplicarlo por 6. Vamos a hacerlo directo aquí. O mejor, vamos a dar un espacio. 3.500 entre 12 multiplicado por 6. Donde obtendré lo siguiente. 500 entre 12 multiplicado por 6, obtendré 1.750. Y 1.750 será el depósito que tengo que efectuar de la CTS de noviembre. De esta manera se calcula el tema de la CTS. Es de mencionar en este caso que si hubiese algún trabajador que no ingresara dentro del periodo completo, entonces se le pagará a razón de 2avos y 30avos. Cuando decimos 2avos y 30avos, significa que al trabajador no solamente se le va a reconocer por cada mes completo de
el tiempo de servicio, sino que también se le reconocerá los días efectivos, tanto meses completos como también días, donde ahí consideraremos tanto, claro, tanto dosavos y treintavos. En este caso, también ocurre lo mismo que con los plazos de las gratificaciones. Si coincidiera en este caso el depósito de la CTS en un día inhábil, se considerará el plazo máximo de depósito al día hábil siguiente. En este caso, para el depósito de la CTS del 15 de mayo, caía un día domingo. Por lo tanto, el empleador tenía hasta el día hábil inmediato siguiente para poder efectuar el depósito correspondiente. Adelantémonos al futuro y veamos en el caso de la CTS de noviembre. Para el caso de la CTS de noviembre se tiene hasta el día 15, que cae en un día hábil. Por lo tanto, no podría exceder el empleador de pagar fuera de, sabiendo que si lo realiza fuera de plazo, entonces ya estaría en causal de infracción. Es de mencionar que al igual que en un sueldo se da una boleta de pago por los aportes y descuentos que se le da al trabajador, en el caso de la CTS, al igual que las vacaciones y las gratificaciones, se tiene que expedir una constancia de liquidación, el cual se otorga dentro de los 5 días hábiles siguientes de efectuado el depósito, o en este caso la constancia de depósito, donde se efectuará ello. De alguna manera he tratado de resumir parte de la normativa, ojo que no es la totalidad por temas de tiempo, correspondiente al cálculo de la CTS. En este caso, aquí quiero solamente detallar algunos puntos con respecto a los datos de la CTS no mencionados. Uno, ¿qué trabajadores están comprendidos? Estamos entendiendo que son todos los trabajadores de la actividad privada que por lo menos hayan cumplido una jornada mínima diaria de 4 horas. Estamos aquí considerando también tanto a las empresas que son MIPES como pequeña empresa y a las no MIPES como la mediana o la gran empresa. Es decir, nuevamente volvemos al tema de los beneficios sociales de la ley MIPE, donde la microempresa no estaría obligado a efectuar el depósito de la CTS, dado que no le corresponde, sino hasta ser pequeña empresa. En el caso de la pequeña empresa, deposita el 50% de la CTS calculada en el régimen general. Aquí, por ejemplo, trabajamos sobre el escenario del régimen laboral común. Si yo quisiera calcular cuánto sería la CTS correspondiente, pongámoslo de esta manera, esto sería la CTS para una empresa no MIPE. Y si yo quisiera hablar de una CTS MIPE, aquí nos referimos solamente a la pequeña empresa, donde serían los mismos cálculos, con la diferencia que como recibe el 50%, entonces al final lo único que voy a hacer es obtener el 50% o, más fácil, dividirlo entre 2. Y este sería la CTS para una MIPE, que vendría a ser el 50% de lo que percibiría una no MIPE. ¿Qué trabajadores se encuentran excluidos? En este caso no están comprendidos para la CTS aquellos que perciban el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. Aquí estamos hablando de, en este caso, el valor de mercado, donde si es que se gana por encima de ello, entonces de alguna manera está siendo coberturado, por lo tanto no correspondería, dado que indicamos desde el principio que esto ve como un fin previsional, es un beneficio económico a favor del trabajador.
Bueno, y también no están comprendidos ciertos regímenes especiales. En este caso, el régimen especial de la construcción civil, pescador, artista, trabajador del hogar, entre más. Es decir, al hablar de un régimen laboral particular, no les correspondería el cálculo de la CTS como nosotros lo estamos realizando, sino tendría otras formas o estarían excluidos de ellos. Para el caso de construcción civil, sí tienen en este caso el tema de la CTS, solo que su cálculo no está de acuerdo a esta normativa, dado que como es un régimen especial particular, tiene otra forma de calcular dicho beneficio social. Bueno, es de mencionar que se considera en este caso computable para efectos de calcular esta CTS, los días efectivos de trabajo, y, en consecuencia, como dice la normativa, toda inasistencia que no tenga justificación se le deducirá a razón de 30avos para cada uno de estos días. Pero también, si es que hubiesen inasistencias que son justificables, como son las que se mencionan del punto A al punto E, entonces se considerarán como inasistencias justificadas y pagadas. Inasistencias por accidentes de trabajo, hasta por 60 días al año, días de descanso pre y postnatal, días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. Aquí puedes traer el ejemplo de las vacaciones. En una relación laboral perfecta es cuando el trabajador está laborando y también le están pagando. En una relación laboral imperfecta es cuando la empresa le está pagando y el trabajador no labora. ¿Por qué? Porque está de vacaciones. Entonces, la suspensión de la relación laboral con el pago correspondiente significa que esos días de descanso también son considerados como tal. No está asistiendo al centro de trabajo, pero es porque tuvo un derecho ganado de su otro beneficio social, el cual son las vacaciones. Y claro, en este caso también los días de huelga, considerados, que en este caso tengan que ser considerados procedentes o legales. Los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido también son computables. Cuando hablamos de remuneración computable, al igual que los otros beneficios sociales, se va a entender que es la remuneración básica establecida según contrato de trabajo y todas las cantidades que, nuevamente repetimos este término, que regularmente perciba el trabajador y distintamente se le pague en bienes dinerarios o no dinerarios, es la base de la remuneración básica más todas las cantidades que perciba de manera regular. Es de mencionar que cuando hablamos de la regularidad, tiene que haber percibido por lo menos en un periodo, dentro del periodo computable, a razón de 3 veces. Líneas abajo lo que muestra son conceptos que estarían afectos. Aquí no hay nada más que quisiera destacar. Remuneraciones constantes. Aquí está lo que les mencioné sobre lo de la gratificación, donde la remuneración, permítanme un momento, donde la remuneración para efectos de la gratificación es que la gratificación se está incluyendo como parte del cálculo de la CTS, donde estamos considerando incluir un sexto de lo percibido en el semestre respectivo. En este caso hablamos percibido, recordemos ese término. Percibido podemos decirle como un sinónimo de pagado, aunque en el término no necesariamente percibido va a significar que efectivamente se le haya transferido, sino que esté a disposición del trabajador. Obviamente las remuneraciones que no se van a considerar para efectos de calcular la CTS son aquellas que se reciban de manera esporádica, es decir, que no sean común, sean en este caso bonificaciones o gratificaciones extraordinarias, utilidades
participación en las utilidades, canastas de Navidad, entre otros conceptos. Por ejemplo, asignación por bono de educación, o se le da al trabajador un bono por el día de su cumpleaños. Eso es algo que solamente se da de manera poco común. Si no es algo frecuente, entonces no es computable. ¿Dónde se volvería computable? Si esta gratificación extraordinaria, por ejemplo, para el cálculo de la CTS de noviembre, lo haya recibido anteriormente en 3 periodos a más. Entonces, al haberlo recibido con regularidad, ahí podemos decir que esto que era extraordinario se regularizaría, formaría parte del cálculo de la CTS, es decir, algunos conceptos extraordinarios podrían pasar a ser ordinarios, y al ser ordinarios ya serían remuneraciones computables. Bueno, aquí mencionamos el tema del depósito semestral, ya sabemos en qué fecha se tiene que depositar, los 15 días naturales del mes de mayo y noviembre. Había un detalle aquí sobre esto. El trabajador, cuando ingresa a laborar, tiene que comunicar a su empleador por escrito y bajo cargo, y que no exceden estos plazos, el 30 de abril y el 31 de octubre, indicando indicando el nombre del depositario, el tipo de cuenta y la moneda en que debe efectuarse el depósito. Si el trabajador no cumple con esta obligación, el empleador efectuará el depósito en cualquiera de las instituciones permitidas por esta ley bajo la modalidad de depósito a plazo fijo por el periodo más largo permitido. Es de mencionar esa parte porque sabe el trabajador que la CTS estamos por depositarla, y me pongo en la posición de la empresa, estamos por depositar la CTS en el periodo, por ejemplo, en el periodo de noviembre, tenemos 15 días naturales para poder efectuar el depósito. Entonces ya con anterioridad la empresa ya prevé poder desembolsar ese importe correspondiente. Pero si el trabajador nunca tuvo la comunicación al 31 de octubre, para efectos del ejemplo que estoy mencionando, y que realmente ocurrió, no comunicó, no dijo que tenía una cuenta de CTS. Entonces lo que hizo la empresa es crear una cuenta de CTS para el trabajador y destinarle el fondo para que se cumpla el pago antes del 15 de noviembre. Pero el trabajador el mismo día del 15 de noviembre, ¿qué es lo que hizo? Y eso fue el periodo pasado. El mismo día lo que hizo fue comunicar que no quería que se le depositara en esa CTS, la CTS en esa cuenta, sino en otra. Pero si ya habíamos aperturado la cuenta y fue hasta esperar que hubiese respuesta por parte del trabajador al 30 de abril o al 31 de octubre, entonces no tenía sentido que el mismo día, 15 de noviembre, me indique que se le deposite en otra cuenta, dado que el trabajador no cumplió con informar. Igual la empresa también cobertura que debe cumplir la obligación de pago. No lo estoy efectuando en la cuenta CTS correspondiente que el trabajador solicita, pero he aperturado una cuenta aparte para que pueda gozar de ese beneficio social. Pero ya la empresa no tendría responsabilidad, dado que hubo una disposición, una comunicación tardía por parte del trabajador de no comunicar ello. Bueno, y solamente para cerrar este tema, quiero hablar sobre el tema de la libre disponibilidad de la CTS. En un momento, voy a cargar esto. Bien, en el tema de la disponibilidad de la CTS, eso está referido también en la normativa y al cual también voy a detallar, dado que eso está en una norma aparte. Menciona sobre si la CTS es un fondo intangible y supuestamente el trabajador no puede disponer de ese fondo, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? De acuerdo a la evolución de la CTS, esta
ha ido cambiando progresivamente en cuanto a su disposición. A ver, permítanme. Me parece que no descargué la normativa de la disponibilidad, pero podemos en este caso calcularlo de la siguiente manera, o haciendo una retrospección. En años pasados se trabajaba de esta manera. Bueno, en el 2009, no hace mucho, el tiempo es efímero, para los depósitos de mayo y noviembre, se consideraba el porcentaje, a ver, voy a ponerlo aquí, depósitos respectivos, y aquí voy a poner porcentaje disponible. Voy a separarlo de años, y aquí lo combinaremos. A ver, hacemos así. Ahora sí. Cuando se efectuaba el depósito de la CTS en el periodo de mayo y noviembre en el año 2009, la disponibilidad era de un 100%, tenía esa liberalidad. Cuando pasa el tiempo, cambia esta disponibilidad para poder utilizar esta CTS, el cual indicaron hasta un 40% en mayo y 30% en noviembre. Y a partir del 2011, donde hubo un cambio que se ha mantenido por muchos años, establece que sea el 70% del excedente de 6 remuneraciones brutas. Vamos a combinarlo. Sí, a partir del 2011, para los depósitos de mayo y noviembre, se indicó que la disponibilidad de la CTS corresponderá de un 70% del excedente de 6 remuneraciones brutas, el cual ha ido cambiando con el paso del tiempo hasta establecerse que la CTS como monto intangible solamente va a poder disponerse cuando tenga en este caso este excedente. Permítanme en todo caso poder establecer una pequeña aplicación considerando que con respecto a los cambios de la disponibilidad de la CTS han variado, donde ahora ya no se establece este concepto. Toma en base este concepto del 70%, pero ahora establece el 100% del excedente, ya no de 6 remuneraciones, sino de 4. Solamente para terminar, dado que vamos a dar un pequeño receso y vamos a ir directamente a los casos. Los casos son, en este caso, sencillos, por lo tanto, vamos a tratar de abarcar ese tiempo. Si, por ejemplo, estamos hablando de un trabajador que quisiera, pongámoslo de esta manera, disponer de su CTS
el monto de su CTS, pongámosle como ejemplo, es de 12.000 soles acumulado, como dato suelto. Que la remuneración del trabajador actual es de 2.500. No, espérate, me excederé. No, está bien, 2.500 está bien. ¿Cómo puedo calcular cuánto puede disponer el trabajador de esta CTS? Vamos a ponerle como cálculo de monto disponible. En este caso, vamos a ponerle con 2 puntos. La norma me dice que ahora puede solicitarse el 100% de la CTS por el excedente de 4 remuneraciones brutas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la remuneración vamos a multiplicarla por 4. Y aquí con eso establecemos CTS acumulada, que viene a ser 12.000. Libre disponibilidad, ¿cuánto sería? 12.000 menos 10.000. Significa que el trabajador de la CTS que tiene depositada, y esto lo consideramos como un intangible, como un fin previsional, en caso de que el trabajador no se encuentre laborando de manera activa, puede disponer en este caso de su CTS por el 4%, perdón, por el 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas. En este caso lo que hicimos es multiplicar la remuneración por 4, 2.500 por 4, conciliarlo con la CTS acumulada y se obtiene que la libre disponibilidad es la diferencia. En este caso, el trabajador puede disponer de hasta 2.000 soles. Hasta 2.000 soles para disponer en este caso de esta CTS. Es decir, el resto queda como algo intangible y el trabajador puede disponer de dicho, bueno, en este caso de dicho excedente. Bien, de manera general quería explicar este tema de la CTS, entonces lo que voy a proceder a realizar es el desarrollo de los casos prácticos. Para ello vamos a dejar un receso y comenzar con el desarrollo de cada uno de estos casos. Te doy la posta estimada para que podamos continuar. Bien, a continuación daremos un pequeño receso en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa, para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Muy bien, vamos a retomar con la ponencia. Recordarles que las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la clase. Continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase al ponente Julio Ángel Villena Guamaní. Bien, gracias, estimada. Bien, continuamos, chicos. Entonces voy a compartir mi pantalla para trabajar el desarrollo de los casos. Es de mencionar, por el tema de lo que habíamos comentado con respecto a la disposición de la CTS, se supone que estos cálculos que he efectuado solamente indican que el trabajador puede disponer solamente el excedente. Se supone que el intangible tiene que quedar como un fin previsional, puesto que permite afrontar al trabajador las diversas contingencias que se presentan durante el periodo de desempleo. Sin embargo, es de mencionar que en el 2021, más o menos por abril, hubo una ley que sacó el gobierno autorizando a disponer el 100% de los fondos de la CTS. Esto fue a razón de cubrir la necesidad económica causada por la pandemia del COVID-19. Entonces, solamente comentar una conclusión de lo que podemos decir. Se supone que la CTS busca un fin previsional y la CTS no pierde en este caso su naturaleza como previsión, pese a que se establece una libre disposición, es decir, solamente una parte permanece intangible, no lo puedes retirar, pero el resto sí lo puedes disponer, donde solamente disponemos hasta del excedente de 4 remuneraciones brutas. Y el resto es libre para, en este caso, el depositario, el trabajador, el cual solamente será entregado al momento del cese. Sin embargo, con esta reciente autorización del 100% de la CTS como norma, entonces, de alguna manera se deja de lado la naturaleza previsional, es decir, antes te decía que disponía solamente de 2.000 soles como libre disponibilidad, pero por este cambio de la ley, ahora que dispones del 100% de la CTS, ahora puedo disponer en este caso toda la CTS acumulada de los 12.000 soles. Entonces ya se deja de lado la naturaleza previsional, que es el fin de la CTS. Esto, bueno, de manera extraordinaria por el tema de la pandemia, un hecho extraordinario que ha perjudicado económicamente en este caso a los trabajadores, yéndonos por este punto. Y bueno, creo que, bueno, al menos yo consideraría que eso ya recaería en una responsabilidad por parte de la persona, dependiendo también de las circunstancias de su situación económica para que pueda disponer en este caso el 100% de su CTS, que como dije, es bueno en este caso tomar en cuenta ciertas precauciones, porque de un momento a otro disponer de un fondo intangible en un caso de emergencia se está efectivizando, pero también va la cautela de disponer, podríamos decirlo de esa manera, disponer de manera correcta, de manera precavida, a no gastar toda la CTS, porque solamente es la situación de la pandemia del 2021. No sabemos más adelante qué otras contingencias puede darse si es que el trabajador retorna nuevamente a, a una actividad normal y nuevamente también se va a ver se va a ver en las circunstancias donde no esté de manera activa laborando y no tenga en este caso fondos para poder contar con ello, como la CTS, entonces ahí sí habría problemas. Bien, nos vamos entonces a los casos. Primero, muestro el siguiente caso. El representante legal de una empresa nos indica que uno de sus trabajadores inició sus labores el 17 de octubre del 2021. En ese sentido, nos consulta
cómo calcular la CTS correspondiente del periodo de noviembre de 2021 a abril 2022, sabiendo que por los 15 días de labores en el mes de octubre no efectuó el cálculo, debido a que en dicha oportunidad el trabajador no cumplía un mes de labores para el pago de beneficio correspondiente al periodo de mayo a octubre de 2021. Para tal caso nos brinda los siguientes datos: la remuneración básica, la gratificación por Navidad y una movilidad supeditada. Entonces, perdón, para ello procederemos a efectuar los cálculos. Para ello, primero determinaremos el periodo computable y el tiempo de servicio. En este caso estamos hablando de la CTS del periodo computable de noviembre de 2021 a abril 2022. Con ello que vamos a trabajar. Vamos a trabajar uno, este viene a ser el periodo computable. ¿Y cuánto tiempo laboró el trabajador? El trabajador entró a laborar el 17 de octubre del 2021. En este caso, consideramos que el trabajador, para efectos de la CTS, habría trabajado de manera completa de noviembre hasta abril. Sin embargo, te está mencionando en el enunciado que el trabajador ingresó el 17 de octubre. Entonces, lo del 17 de octubre correspondería para el pago de la CTS anterior. En este caso, la CTS... en este caso, claro, la CTS de noviembre. Pero como no había cumplido en este caso el mes completo, no le correspondía. Pero lo que estamos haciendo es considerar de manera acumulada que estos días que ha trabajado se consideren para el cálculo de la CTS siguiente. Entonces, el tiempo de servicio lo calcularemos de esta manera. Se supone que de noviembre hasta abril ya cumple los 6 meses trabajados. Y aparte estaríamos determinando los días de octubre. Para ello haremos una pequeña resta. 17 de octubre del 2021 hasta el 31 de octubre del 2021. Donde voy a efectuar una pequeña resta. Y agregaré más una unidad. Y con ello tenemos que el trabajador tiene un periodo laborado, vamos a hacer la conclusión aquí, 6 meses trabajados y más 15 días. Entonces, esa sería mi respuesta. El periodo computable que vamos a calcular la CTS es la CTS de mayo 2022, donde tenemos que el trabajador ha laborado los 6 meses completos y aparte estamos reconociendo 15 días del mes de octubre que no fueron calculados para la CTS de noviembre del año anterior, dado que no cumplía el mes calendario completo, pero se está acumulando esos 15 días para efectos del depósito de la CTS del mes de, perdón, de la CTS del periodo mayo. Entonces determinaremos la remuneración computable como paso 2. Esa determinación de la remuneración computable será de la siguiente manera. Primero tenemos como dato cuál es la remuneración básica, la gratificación de Navidad y tenemos una movilidad supeditada. Tenemos remuneración 3.200, gratificación ya me lo da como dato 1.000 y 200 de la movilidad supeditada. Entonces, para efectos de calcular cuál sería la remuneración computable o base para efectos, tendríamos que considerar la sumatoria total. Sin embargo, vamos a determinar todo aquello que se considera para efectos
como computable. La remuneración básica establecida, de acuerdo a lo que vimos en la ley de CTS, sí corresponde. La gratificación de Navidad que dijimos que va a ingresar a razón de 1/6, que también corresponde. Y la movilidad expeditada, que en este caso no corresponde. ¿Por qué? Porque no es de libre disposición del trabajador. Y cuando no es de libre disposición del trabajador, entonces no es computable para efectos de calcular dicho beneficio social. Entonces, si queremos hallar la remuneración computable, esta se dará de la siguiente manera. Consideraremos la remuneración básica de 3.200 y consideraremos la sexta parte de la gratificación percibida en Navidad. Para ello, a los 1.000 lo voy a dividir entre 6. O mejor vamos a colocarlo aquí. 3.200 y a los 1.000 los vamos a dividir entre 6 para reconocer que es el sexto de la gratificación. Por lo tanto, la remuneración computable a considerar será esta. Perdón, todo lo que esté demorado viene a ser la respuesta final por cada punto. Vamos a ponerle de esta manera. Perfecto. Tenemos el periodo computable y tiempo de servicio identificado, CTS de mayo, por haber laborado de noviembre 2021 a abril 2022. Ha laborado el trabajador 6 meses y 15 días. Nos falta el término trabajados. Determinamos la remuneración computable, que en este caso viene de estos datos extraídos. Estamos considerando cuál efectivamente es base para el cálculo, la remuneración básica establecida y también el sexto de la gratificación, de la última gratificación percibida. Con esto nos da el total de la remuneración computable base para calcular la CTS. Eso nos lleva al paso 3, cálculo de la CTS. Ese cálculo de la CTS, ¿de qué manera se hará? Se pagará a razón de 2avos y también de 30avos. Para ello vamos a calcularlo de la siguiente manera. Para efecto de los meses laborados, vamos a considerar la remuneración computable entre 12 y multiplicarlo por los meses laborados. En este caso, ha laborado 6 meses. Aquí. Con ello obtenemos lo siguiente. Remuneración computable entre 12 multiplicado por los 6 meses laborados. Este mismo dato me sirve, o esta misma estructura me sirve para calcular los días laborados, que en este caso serán la misma remuneración computable, solo que en vez de dividirlo entre meses, lo voy a dividir entre los 360 días considerados calendarios para el año. Y aquí multiplicaré ya no por 6 meses, por 6, sino por 15 días. Y con ello tengo los cálculos. Por lo tanto, el monto de la CTS a pagar será vamos a ponerle
Creo que le ponemos diferente nomás. Bueno, la CTC a pagar, voy a extraer los datos. En 1683 por los meses completos y adicionalmente y aquí hacemos la sumatoria. Vamos a descender aquí. Sí, y esta sería la CTS a pagar, que en este caso vendría a ser la sumatoria de de los dos conceptos. Está calculado tanto a razón de días y a razón de meses. Para ello hemos trabajado inicialmente que la remuneración computable tenía que ser una remuneración equivalente más un sexto de la última gratificación. Esto dividido entre 12 y multiplicarlo por el número de meses laborados, que en este caso son 6. De esta manera obtenemos el primer dato para este ejercicio. Procedamos en este caso con el caso 2. Remuneración básica y comisiones. Un trabajador indica que ingresó a laborar en una empresa Interbank SA el 1 de noviembre del 2021, habiéndose fijado en su contrato de trabajo que percibiría una remuneración mensual fija de 2.000 soles más comisiones. Sin embargo, el trabajador solo ha generado comisiones entre los meses de enero y marzo, equivalentes a 400 y 250 respectivamente. En tal sentido, el jefe de recursos humanos nos consulta cómo calcular la CTS que será depositada en la primera quincena de mayo, ya que tiene dudas sobre si las dos comisiones se tomarán en cuenta. Para ello, aplicaremos el viejo truco del copia y pega y copiaré la estructura del caso anterior para tenerlo más rápido. Control C, Control D. Ok. Primero, determinemos cuál es el periodo computable y el tiempo de servicio. El periodo computable en este caso constituye la CTS de mayo. Por lo tanto, vamos a ver. Sí, estaría bien que se mantenga esta. La que vamos a pagar es la CTS de mayo, por lo tanto se tiene que considerar el periodo computable de de noviembre 2021 hasta abril 2022. Un momento, por favor. Disculpen. Claro, aquí mantenemos en este caso el mismo concepto del periodo computable de la CTS y ahora establecemos el tiempo de servicio. En este caso, el trabajador ingresó el 1 de noviembre. Si ingresó el 1 de noviembre, bueno, en sí estamos viendo que si ha ingresado en noviembre y hasta la fecha del cálculo del beneficio social, según los datos, ha laborado de manera completa. Por lo tanto, estamos hablando que el tiempo computable son 6 meses de trabajo. Sin embargo, se establece en su contrato que va a percibir una remuneración de 2.000 soles más comisiones. En este caso, el trabajador ha generado comisiones solamente de enero y marzo. Por lo tanto, vamos a borrar este dato.
vamos a considerar cuál es la remuneración computable. En este caso, consideramos que la remuneración básica es, 2.000 soles. Vamos en este caso también a considerar la gratificación de Navidad. No tenemos como dato del enunciado cuál es la remuneración, perdón, la gratificación percibida, pero podemos determinarlo de esta manera. Si el trabajador ingresó en noviembre de 2021, claro, en noviembre de 2021, significa que la última gratificación percibida ha sido la de diciembre. Por lo tanto, si se ha establecido que el sueldo del trabajador es de 2.000 soles, la gratificación es equivalente a una remuneración. Entonces, se le pagará en razón de los meses completos. Como ha laborado desde el 1 de noviembre y para efectos de percibir la gratificación de Navidad en diciembre, ha tenido que elaborar el mes de noviembre y diciembre de manera completa. Por lo tanto, dividiremos 2.000 entre 6 por 2 meses trabajados. Y por último tenemos las comisiones. En este caso ascienden a 400 y 250. Este total determinaremos qué es lo que necesitamos como computable. En este caso de la remuneración computable consideraremos lo básico, que en este caso es los 2.000 soles, y consideraremos el sexto de la última gratificación. Esta es la última gratificación percibida, por lo tanto lo dividiré entre 6. A ello, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar el tema de las comisiones. Y aquí habría tal vez una cuestión porque las comisiones, al menos para que se puedan percibir o para que puedan ser calculadas como computables, tienen que tener una regularidad a 3 periodos, o en este caso haber recibido en 3 meses, consecutivos o no consecutivos, dentro del periodo computable. En este caso, bajo ese esquema no estaría incluido la remuneración computable. Sin embargo, eso solamente se aplica cuando estamos hablando de conceptos complementarios. Sin embargo, en el contrato se ha establecido que la remuneración del trabajador equivale a 2.000 soles más comisiones. Al decir este concepto 2.000 soles más comisiones, entendemos que indistintamente gane una comisión, así sea una sola comisión, a más, esta es computable porque no es parte de una remuneración complementaria, es parte de su remuneración, según contrato, tanto mensual, fija, más comisiones. Entonces, para efectos de ello, sí se estaría considerando comisiones. Como estamos hablando de un periodo computable de 6 meses, entonces también voy a dividirlo entre 6. Aquí me da cuánto es la remuneración computable a calcular. Y con ello procederemos a realizar los cálculos ya conocidos. En este caso, no vamos a utilizar el tema de los meses, dado que ha trabajado el tiempo completo. Aquí arrastramos el dato. 2.219 es la remuneración computable. Lo vamos a dividir entre 12 meses y lo vamos a multiplicar por el número de meses que el trabajador ha laborado, que en este caso son 6. Y con ello nos da el monto a pagar de la CTS correspondiente, el cual sería 1.109.72. Esa sería la CTS a pagar. Como ven, sencillo. Vamos al caso 3. A ver, aquí, justo pegué este dato y puse esto. Remuneración principal variable. Estamos aquí hablando de un comisionista o un destajero. El administrador de una empresa dedicada a la producción de correas indica que
desde el 21 de diciembre del 2021 tiene contratado un trabajador cuya remuneración es abonada en función de la cantidad de unidades producidas, un destajero. En ese sentido, nos consulta cómo sería el cálculo de la CTS, toda vez que los ingresos de dichos trabajadores varían de mes a mes. Para tales efectos, nos brinda la siguiente información. Nos da cuánto es los pagos que se ha efectuado o se ha efectuado por cada mes de trabajo. Y en este caso, por ser un destajero, se le paga por la cantidad de unidades que ha producido. Si este trabajador ingresó a laborar el 21 de diciembre, y me están dando este promedio, tengo que recurrir a esta base del artículo 17, el cual me dice que dispone que la remuneración computable es equivalente al promedio de las comisiones percibidas durante el semestre respectivo. Y en caso que el trabajador tenga menos de 6 meses laborados, será equivalente al promedio diario de las comisiones percibidas. Es decir, sabemos que en este caso hay una variedad del sueldo que se está pagando al trabajador porque es comisionista. Si, por efectos del ejemplo, el trabajador hubiera laborado en noviembre, ¿cuál es lo correcto? Y es lo que hemos hecho para todo tipo de remuneración imprecisa, complementaria, como las horas extras, donde sacamos un promedio entre los 6. Pero bajo este artículo 17 te dice que solamente eso se haría si ha laborado por lo menos 6 meses. Como el trabajador ha laborado 5 meses, entonces el cálculo ya no se haría sumarlo todo y dividirlo entre 6, sino sumarlo todo y dividirlo entre el número de días que ha trabajado. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a subir esta base legal y voy a copiar estos datos. Voy a copiar los datos, sí, estos datos. Primero la CTS que va a depositar es la de... A ver, desde el 21 de diciembre... Ya. Nuevamente se mantiene la CTS de mayo. La CTS de mayo que se computa a razón de haber laborado desde noviembre de 2021 a abril 2022. ¿Cuánto es el tiempo de trabajo de esta persona? En este caso, si ingresó un 21 de diciembre del 2021 y voy a pagar la CTS del periodo mayo, entonces tengo que considerar el tiempo trabajado hasta el 30 de abril del 2021. No, perdón, del 2022. Aquí lo único que he hecho es una fórmula de restar desde la fecha de inicio de trabajo hasta la fecha del cómputo de la CTS de mayo. Tendría que haber el trabajador laborado hasta el 30 de abril de 2022 para considerar en este caso cuántos son los días efectivos. Entonces la conclusión es que el trabajador laboró a razón de 131 días. Entonces, para efectos de determinar su remuneración computable, ¿de qué manera lo determinaremos? Copiaremos estos datos y lo trasladaremos aquí. Vamos a dar un espacio. A ver. Y ahora sí, vamos a copiar. Donde si el trabajador hubiera laborado por lo menos 6 meses, tendría que promediarlo entre 6, pero lo voy a hacer efectivamente por
los días que ha laborado el trabajador, eso obtenido en el dato anterior. A ver. Entonces, para la remuneración computable, ¿qué consideraré? En este caso, consideraré los 5.950 sí, remuneración computable 5.950. Estoy haciendo la suma y aquí voy a considerar los días efectivos. Que son en este caso 131, que no van a ser. Ajá, lo voy a poner como dato porque no es número. Y aquí vamos a hacer lo siguiente: 5.950 entre 131. Así yo obtengo que la remuneración diaria es 45.42. Sin embargo, este no es el dato final. El dato final se dará que estos 45.42 es lo que estaría ganando por día. Entonces lo que yo tengo que calcular es a razón de una remuneración mensual. Por lo tanto, aquí estaría faltando multiplicar los 45.42 por 30 días para determinar cuánto sería en este caso la remuneración. Tuve que sumar todo, dividirlo entre el número de días efectivos para obtener cuánto sería el promedio por día. Y al obtener el promedio por día, recién voy a poder multiplicarlo por 30 para poder determinar la remuneración computable por 1.362.60. Aquí lo estoy multiplicando por 30 para obtener cuánto sería la remuneración por mes. Esta es la base para poder calcular la CTS. Entonces, como aquí no tengo días, no tengo meses, sino días, entonces lo trabajaremos de esta manera. Dividiremos la remuneración computable de 1.362.60 y lo dividiremos entre 360 para multiplicarlo por los 131 días efectivos trabajados para obtener cuánto sería en este caso la CTS correspondiente. Sí, obtengo el mismo dato. Por lo tanto, el cálculo de la CTS a pagar será de 495.83 para el caso de la remuneración principal variable, cuando hablamos de comisionistas, donde se debería calcular un promedio de los 6 meses trabajados para que se pueda calcular en este caso la base para la CTS. Pero como el trabajador para este presente caso no ha laborado los 6 meses, sino menos, entonces el promedio ya no se determina dividiéndolo entre 6, sino al promedio lo voy a tener que dividir entre el número de días que el trabajador ha laborado. En este caso, desde que ingresó el 21 de diciembre hasta la fecha del cálculo de la CTS, será 131 días. Eso me ha permitido poder trabajarlo de esa manera. Al obtener los 131 días efectivos, lo que voy a hacer es multiplicarlo por la remuneración que se obtendría por un día para obtener la remuneración mensual, y esta sería la base para el cálculo de la CTS. Vamos con lo último, pero no menos importante, con respecto a este punto. A ver, una empresa nos consulta cómo efectuar el cálculo de la compensación de CTS, de la compensación por tiempo de servicio, de uno de los trabajadores que estuvo con descanso médico por 64 días durante todo el periodo computable. Más precisamente desea conocer si tales días son computables para el cálculo del referido beneficio. Para tales efectos, adicionalmente nos brinda la siguiente información. Y con eso terminamos.
me da la remuneración fija, la asignación familiar y la gratificación por fiestas patrias. Para ello voy a copiar nuevamente este dato. Nuevamente estamos calculando la CTS, no específica, así que podemos utilizar el mismo dato. Pero aquí me dice que el trabajador estuvo con descanso médico. Entonces, el trabajador estuvo con descanso médico 64 días y lo que le preocupa a la empresa es saber si los 64 días son computables para efectos del cálculo. Sabemos que si tiene descanso médico, no ha asistido a trabajar. Si no ha asistido a trabajar, no debería pagársele, pero recordemos que hay inasistencias justificadas y también inasistencias justificadas. En este caso es una inasistencia justificada, por lo que sí se tendría que considerar los días que estuvo en descanso médico. La pregunta es si es los 64 días en total. Para ello, vamos nuevamente a la normativa. Vamos a obtener cierta información que necesitamos. Aquí está. Cuando hablamos del tiempo de servicio computable, son computables los días de trabajo efectivo. En consecuencia, los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducirán del tiempo de servicio a razón de 1/30 por cada uno de estos días. Por excepción, también son computables las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas, en todos los casos hasta 60 días al año. Se computan en cada periodo anual comprendido entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente. Quería rescatar el tema de la inasistencia. En este caso, bajo el artículo 8, te menciona que vamos a considerar como computable. Se va a considerar en este caso la inasistencia justificada por parte del trabajador que está en descanso médico, pero la normativa te dice que solo es hasta 60 días al año. Y como tenemos que el trabajador tuvo descanso médico hasta 64 días, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que 4 días se consideran como inasistencia injustificada, mientras que los otros 60 días se considerarán como justificado. Bien, entonces, para considerar en este caso el periodo de CTS, tomaremos en este caso el tiempo efectivo. Deberíamos en sí considerar los 6 meses de trabajo, incluyendo los 60 días del trabajador. Por lo tanto, hay 4 días que el trabajador no ha asistido. Por lo tanto, el cálculo de la CTS será a razón de 5 meses trabajados, y como ha faltado 4, consideraremos 30 menos 4, 26. Quería ponerlo como fórmula, no me permite. 5 meses trabajados y consideraremos 26 días trabajados. Esto en razón de que solo estamos considerando descanso médico los primeros 60 días. Lo excedente no se considera para efectos del cálculo de la CTS. Por eso es que estoy disgregando que ya no serían 6 meses, sino 5 meses y 26 días. Entonces, este dato pasa aquí. De hecho, lo puedo reemplazar, ¿no? Y ya tenemos el dato de la CTS. Determinamos ahora la remuneración computable. Tenemos que el trabajador percibe a razón de 3.000, tiene
asignación familiar por 93 es correcto porque recién desde mayo 2022, claro, la asignación familiar sería más 102.50, pero como estamos trabajando hasta abril 2022, entonces corresponde el cálculo anterior. Y por último tenemos la gratificación por fiestas patrias. En este caso, si es 2.900, a ver, utilizaré 2.900 y todo corresponde para obtener la totalidad. Y sobre ello es computable tanto la remuneración básica, tanto la asignación familiar y también la gratificación, que en este caso será el sexto. El sexto de la gratificación percibida, para obtener la remuneración computable total, que vendrían a ser 3.576. Ahora procederemos con el cálculo de la CTS. En este caso calcularemos la remuneración computable entre 12 y multiplicado por el número de meses efectivamente elaborados, que en este caso son 5. A la vez calcularemos por los días laborados, que sería la remuneración computable entre 360 días por 26. Y con ello obtenemos el monto total a pagar de la CTS, que está comprendido tanto a razón de los meses completos y de los días efectivamente trabajados, considerando para este caso que hay 4 días que por efectos de la norma no se considerarían como trabajados y por lo tanto se descontaría. Bueno, aquí podemos hacer el efecto inverso, calcular en este caso los días de falta menos el cálculo total, pero aquí solamente estamos considerando el tiempo efectivamente laborado. Es de mencionar, solo para terminar, que el pago de la CTS tiene que efectuarse de manera oportuna dentro de los plazos establecidos, dado que también es causal de una multa por parte de SUNAFIL, dependiendo del tipo de empresa, del número de trabajadores afectados y la gravedad del acto para que se determine la infracción. La infracción en este caso estará determinado en base a la unidad impositiva tributaria. De todas formas, siempre es bueno tener en cuenta ello porque puede generar en este caso este tipo de contingencias a la empresa. Bien, eso sería todo de mi parte el día de hoy por la ponencia de este beneficio social. Entonces quedo abierto a sus consultas a verlas. Te doy el pase, estimada. Muy bien, agradecemos a nuestro especialista por la disertación brindada como parte del curso Gestión de Planillas en esta octava sesión. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos a que puedan ir escribiendo sus dudas por el chat. Mientras esperamos consultas, se les recuerdo también que se había dado un plazo de una semana para poder responder la primera evaluación que se da hasta la sesión quinta. Entonces, para que lo tengan en cuenta y podamos en este caso calificarlo. Asimismo, ya solamente nos están quedando 2 sesiones más. La sesión 9, correspondiente a participación de las utilidades, y también el tema de registro PLAME, que es el número 10. Entonces ya serían nuestras 2 últimas clases para efectos de la culminación del curso. Culminado el curso, nuevamente se efectuará una evaluación final, la cual se promediará con la evaluación inicial que se ha enviado, para con ello determinar su nota y poder expedir el certificado correspondiente. Quería saber si por parte del público hay alguna consulta el día de hoy.
Joven Julio, yo tengo una consulta. Sí. Si un trabajador lleva trabajando alrededor de 6 meses en una empresa y recién al tercer mes de trabajo ingresa a planillas y los 3 primeros meses fue pago por recibo de honorarios, ¿le correspondería la CTS desde que inició a trabajar o desde que ingresó a planilla? Desde que ingresó a planilla, cuando se contrata por la modalidad de locación de servicio para prestar, en este caso, un servicio de manera independiente en el recibo por honorario, estos se califican como rentas de cuarta categoría, los cuales son, si bien son rentas de trabajo, al igual que las rentas de quinta categoría, que son las rentas de planilla, para efectos del cálculo de beneficios sociales, solo se consideraría aquello que es rentas de quinta categoría, rentas de manera dependiente, rentas de planilla. Por lo tanto, puede en este caso un tercero haber estado laborando de manera externa y considere en este caso la empresa oportuno que el trabajador ingrese a planilla para entrar en este caso en subordinación, para poder fijar un horario, para poder establecer reglas y medidas disciplinarias, entonces, para efectos del cálculo del beneficio social, se considerará desde el día que ingrese a planilla, no desde el día que ingrese a laborar. Listo, muchas gracias. Bien, ¿tenemos alguna consulta adicional? Si no, en todo caso, daríamos por cerrado hoy la plataforma. Bien, parece que no hubiera dudas de nuestros asistentes. Muchas gracias a nuestro ponente por habernos brindado una excelente ponencia en esta sexta sesión del curso Gestión de Planillas, octava sesión. Recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión se encontrarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom para que puedan ser consultadas en el momento que ustedes prefieran. Mencionarles que el día viernes se va a continuar con la novena sesión. Y a su vez queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Mind Group Capacitaciones. Bien, muchas gracias por su asistencia y participación. Que tengan buenas noches.